Nos complace saludar a esta hora al señor ministro de la Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez. Señor ministro, bienvenido, gracias por su tiempo. Juan Manuel, buenos días. Muchas gracias por este espacio también y un saludo muy especial a quienes lo acompañan y a quienes nos escuchan. Gracias por aceptar nuestra invitación, señor ministro. Hay muchos temas para conversar, pero obviamente no los vamos a abarcar todos. Nos vamos a centrar en un par de ellos que tienen que ver, en primer lugar, con una muy importante captura que se produjo en las últimas horas aquí en Colombia y el viaje a Washington para la reunión del martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Inicialmente, hablemos de la captura de Lorenzo Dei Meneghetti. Se habla de que es uno de los más buscados de Italia. ¿Qué se sabe de él y por qué fue tan importante esa operación, señor ministro? Así es, Lorenzo, alias Lorenzo, que su nombre es Lorenzo Dei Meneghetti, es una de las personas, o era una de las personas más buscadas de Italia, y era por su papel al ser el cabecilla principal del narcotráfico en Sudamérica, y era designado para el envío de cocaína a mafias tanto italianas, pero también tunecinas y albanesas. Esta operación fue desarrollada por nuestra Policía Nacional, exactamente por la Dirección de Inteligencia de Policía, en coordinación con el Servicio de Cooperación Internacional de Italia, Interpol Roma. Este era también determinado un objetivo de alto valor tanto por Italia, pero también por una organización que se denomina el Pacto 2.0, que es simplemente la convergencia de todas las instituciones de Europa enfocadas a buscar los principales criminales que hay en Latinoamérica. Era requerido también por una notificación roja, por la Asociación para Delinquir dirigida al tráfico de sustancias estupefacientes. También lo que vemos ahí es que llegó a Colombia con documentación haciéndose pasar por rumano y estaba liderando obviamente el envío de drogas a Italia, España y Marruecos. Es un golpe fundamental que se hizo en Ciénaga Magdalena después de un trabajo muy, muy minucioso de inteligencia. Acá el otro mensaje que da es que el crimen del narcotráfico es transnacional y que si no nos unimos las naciones, que si no intercambiamos información, pues no se podrían dar estos resultados. Precisamente el viceministro Vaquero de Defensa estuvo en Italia esta semana que pasó y el ministro de Defensa y del Interior también, los dos ministros de Italia enviaban un saludo y un agradecimiento muy especial a la fuerza pública, especialmente a la Policía Nacional, por esos resultados tan espectaculares que hemos hecho. Claro, ¿y en qué andaba ese señor Lorenzo Dei Meneghetti allá en Ciénaga? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo lo pillaron? ¿Cómo lo detectaron? La verdad se encontraba, digamos, camuflado. Buscan tener un perfil supremamente bajo, tratar de ocultarse, de pasarlo lo menos visible que sea posible, y pues ya digamos el tema de cómo se hizo hace parte, digamos, del proceso investigativo que no lo comunicaría yo. Claro, apenas comprensible que haya esa reserva, señor ministro. Ministro, sí, y tras la captura pues de alias Lorenzo en Magdalena y también de Roberto Natasci en el Valle de Aburrá, pues se habla de dos capos italianos de alto perfil aquí en Colombia, y la pregunta es ¿qué está pasando en nuestro país para que estos narcotraficantes europeos pues estén encontrando aquí un lugar para operar o para esconderse? Ritoqueta, buenos días. Pues lo que hemos visto es que a raíz de los fuertes controles que se han hecho contra el narcotráfico, especialmente las rutas que van hacia Norteamérica, pues los capos intentan buscar otras opciones, y una de esas opciones es Europa. Y lo ve uno también incluso hasta por el interés del precio de la droga. Mientras un kilo de cocaína cuesta en Colombia, podría costar alrededor de $3,000, aunque en este momento la información que tenemos es que ha caído el precio aquí a nivel interno porque se ha represado el envío de coca, o sea, las acciones que se han hecho de parte de la fuerza pública colombiana, pero también de otras naciones, prácticamente está asfixiando eso y hace que caiga el precio.
Mientras aquí podría costar $3,000 o menos, en Estados Unidos podría costar $32,000 y en Europa ya unos $45,000. Se aumenta enormemente el costo. Y eso ha, digamos, llamado la atención a algunos criminales que al ver que pueden obtener riqueza en muy corto tiempo, pues se atreven a cometer o a intentar conectar la red del narcotráfico entre Sudamérica y Europa. Vimos, por ejemplo, también cómo la semana pasada incautamos de la mano de las autoridades de Portugal 9.8 toneladas de cocaína que iban en un semisumergible. Y la información para lograr esa incautación fue producto de la inteligencia colombiana, especialmente de la Armada Nacional y de la Policía Nacional, pero articulados con la DEA, articulados también con organismos, autoridades europeas, Portugal. Incluso nos llegó el certificado y el agradecimiento de los Estados Unidos donde decía, oiga, si no fuera por ustedes no lo podríamos hacer. Pero el interés va más porque siempre intentará el mal, el delito, encontrar algún espacio. Y al cerrársele fuertemente hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos, pues intentan buscar otros mercados. Señor ministro Pedro Sánchez, escuchándolo con mucho detenimiento, uno podría imaginar que resultados como estos, golpes como estos que estamos narrando y que estamos contando, son los que ustedes les van a llevar al presidente Trump para la reunión del martes. Usted hace parte, eso está confirmado, ¿verdad?, de la delegación, ¿cierto? Sí, señor. Hago parte de la delegación. El vocero es el señor presidente de la República. Pero entre las cosas que, digamos, se le va a comentar, a explicar el señor presidente Petro al señor presidente Trump es lo que ha hecho Colombia, porque ha llegado demasiada desinformación que pues llegaron a calificar que el señor presidente de la República, legalmente elegido, que ha combatido el narcotráfico, digan todo lo contrario, que es un miembro o que es narcotraficante. Eso es una ofensa ante todo lo que es el presidente de Colombia, pero también ante la trayectoria, por lo menos, que en lo que a mí respecta es una posición muy firme que ha tenido, incluso siendo congresista. Pero bueno, lo importante es que hablen son los hechos allá. Entonces, uno de los temas es crecimiento de los cultivos. Es claro que, si bien es cierto, veníamos de un crecimiento abrupto hasta el 2022, pues del 2022 a la fecha se redujo esa tendencia de crecimiento. Por ejemplo, en el gobierno anterior hubo un crecimiento del 69%, de casi 90,000 hectáreas. En este gobierno, pues sí hubo un incremento, no hay que desconocerlo, de 43,000 hectáreas, pero en los últimos 2 años, año y medio, esa tendencia se detuvo de crecimiento y va hacia la reducción. Y lo que lleva a este gobierno son 2,877,000 kilogramos de cocaína que se han incautado. O sea, 2,877 toneladas, que en precio en Estados Unidos son $92 billones o 48,000 millones de dosis que no llegaron a las calles de los consumidores. Si a uno le diera a cada persona en el mundo una dosis, hipotéticamente es como si le diera 6 dosis a cada persona. Y en cuanto a destrucción de laboratorios, cada 40 minutos destruimos un laboratorio, cada 20 horas desarrollamos un combate contra los criminales. Es más, hemos desarrollado 13 bombardeos. Y Colombia es el país que más se extradita. Si uno lo compara frente a México o a Canadá, está por encima. 521 extradiciones se han hecho durante este gobierno y el 90% de las que se hacen en Estados Unidos, que es una cada 12 días, una extradición cada 12 días, el 90% son por narcotráfico. Pero eso nos ha costado enormemente un sacrificio. Más de 2,000 miembros de nuestra fuerza pública han sido afectados, 300 de ellos han sido asesinados en estos 3 años y medio de combatir con total contundencia el crimen, y 1,680 han sido heridos. Ya muchos de ellos ya están recuperados, pero recientemente la principal afectación se ha dado por ataques con drones. Así que es dejar claro que Colombia no solamente lo combate el narcotráfico con total contundencia, sino que también lo hace a un costo muy elevado.
Señor ministro, ¿usted tiene conocimiento de cómo va a ser la agenda? ¿Va a haber una agenda institucional y personal o solamente institucional? Los detalles los maneja directamente la Cancillería. Lo cierto es que hoy esperamos estar viajando. Mañana habrán unas reuniones preparatorias, ya hemos tenido varias. El señor presidente ha escuchado todas las aristas, todas las perspectivas de los diferentes sectores y con base en ello, pues ya el día martes el señor presidente se reunirá y los anuncios internos o producto de las reuniones internas, etcétera, pues ya o los hará la Cancillería o los hará el señor presidente de la República. Yo apenas hoy es uno de los eslabones que digamos soporta a este gran equipo que va a esta importante reunión. Ministro, usted que ya ha estado allí en Washington, ¿ha logrado desmontar eso que usted dice, esa narrativa en contra del presidente de la República? ¿Cómo cree que puede ser, incluso usted que ha conversado con Pete Hegseth, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, ¿hay una actitud distinta hacia el país? Pues, a ver, Juan Manuel, esa es muy buena, digamos, una buena pregunta en el sentido de la respuesta que me llama a mí la atención. La respuesta es que yo siento que hay un entendimiento claro de lo que estamos haciendo, por lo menos en el Departamento de Guerra, o en el Departamento de Defensa de allá. Y como también les decía, pues 3 cosas importantes. Primero, gracias porque creo que de la mano de la colaboración de esa nación, y al igual que le demos gracias a todas las naciones, por esa colaboración permanente que tenemos, incluso con Ecuador, que mantenemos una muy buena relación, porque en términos de seguridad hemos avanzado fuerte a pesar de la adversidad, sin desconocer que tenemos grandes retos, sin desconocer que este problema es muy complejo de solucionar, pero si no se estuviera actuando, pues la enfermedad sería mayor. Entonces, esa gratitud. Por otro lado, claramente la confianza de que somos como 2 soldados combatiendo y un soldado a un mismo enemigo, que es el narcotráfico, y esa amenaza es común, y entre 2 soldados no nos traicionamos, y así lo vemos con el Departamento de Guerra. Y la tercera es cómo lo podemos hacer mejor. Y en esa charla siempre recibo yo el reconocimiento, la admiración, la entrega, y es como, oiga, si ustedes lo están haciendo con toda, es una tarea difícil, puede ser que en algún tema no se haya avanzado específicamente en lo que tiene que ver con cultivos, pero ahí se le explica claramente que el enfoque es de una estrategia integral, holística, un poco, diría yo, más inteligente para no convertir en nómadas a las personas que siembran coca, porque cuando hacemos una comparación del año 2020, se radicaron, o 2021 se radicaron alrededor de 103,000 hectáreas, 103,000, y se incrementaron en 60,000. O sea, es como recoger el agua con un balde roto, se gasta energía, no es eficiente, se trasladan los cultivos a otro lugar. Y creo que han entendido muy bien, y yo siento que hay un muy buen ambiente, la verdad. Pues, señor ministro, que todo transcurra bien por el bien de Colombia, por encima de todo, sin lugar a dudas. A nadie le conviene ni le interesa una confrontación, además, con la primera superpotencia del mundo. Gracias por atendernos, es usted muy amable, señor ministro. ¿A qué horas viajan a Washington? En horas de la tarde, Juan Manuel. Pero gracias por esas palabras que ustedes dicen también, que le vaya bien a Colombia. Sé que estamos en un momento, digamos, del tema electoral, de los nuevos congresos, de la nueva presidencia, etcétera. Pero aquí lo que prima es la nación. Porque hay gente que incluso quiere que le vaya mal a lo que uno haga, a lo que haga como Ministerio de Defensa. Paradójicamente es una triste realidad, pero es una realidad. Aquí es, más bien unámonos todos a que nos vaya bien a todos. Y también aprovecho aquí este espacio para decir que la ofensiva también la estamos incrementando fuerte en Ecuador. He hablado con la canciller, ellos han avanzado muchísimo en los acercamientos para acordar, para avanzar de la mano de esta nación contra el narcotráfico. Y planteamos un plan de trabajo allí en fronteras que ya dimos inicio y hace parte, digamos, de la cooperación militar y operacional que tenemos con la CONVIFRON, que es la Comisión Binacional Fronteriza.
y aquí estamos desarrollando unas operaciones supremamente importantes. Una de ellas está ajustada en la estrategia naval Orión, que es en todo lo que tiene que ver con el Pacífico, en Galapex y en Solidarex, que hace parte de lo que hace también Ecuador. Determinamos ya unos objetivos comunes y desarrollamos unas ofensivas que yo creo que en el transcurso del día vamos a informar un resultado supremamente importante que obtuvimos en el Putumayo contra el narcotráfico, y hemos incrementado también las acciones contra los grupos que delinquen contra las estructuras criminales. Pero si no se unen las naciones, es muy difícil neutralizar la amenaza, porque hemos visto también que parte del flujo del narcotráfico se ha ido hacia Esmeraldas, a salir por los puertos de Guayaquil. Entonces ocurre un efecto globo, que era lo que me preguntaban ahorita de por qué Europa. Entonces cuando uno le aprieta en un lado, intenta salirse por otro lado. Lo cierto es que vamos con toda contra esta amenaza común. Y muchas gracias por este espacio. A usted, señor ministro.